Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenido nuevamente a su canal Libertad en Cristo. Hoy deseamos continuar la serie que habíamos comenzado titulada ¿Cómo discernir la palabra de Dios? Y este mensaje lo hemos titulado Conociendo la palabra, porque para poder discernir, para poder distinguir cuando algo viene de Dios o no, debemos realmente conocer su palabra. Jesús, por ejemplo, nos dice en Juan 7:17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Obviamente, lo que Jesús habló es obvio que venía del Padre, pero dijo eso para prepararnos a nosotros. Cuando oímos a algún pastor hablar, predicar, debemos analizar si lo que predica es del Señor o es de su propia carne, como muchas veces sucede hoy en día. Mencionaré 5 señales o 5 argumentos para probar o para discernir si es realmente la palabra de Dios o de la carne. En primer lugar, comenzaremos con Lucas 21:33, que nos dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán. Lo que llevamos años leyendo la Biblia, sabemos cuando alguien habla o dice algo que no es bíblico. Por ejemplo, no pagar los impuestos, que a muchos de nosotros lamentablemente no nos gusta. Les aseguro que esa idea no viene del Señor, porque, por ejemplo, en Mateo 22:21 está: den al César lo que es del César. En Romanos también nos habla de las obligaciones, y otra porción de las Escrituras nos comunica a poner al día nuestras deudas. Si alguien nos dice o si algún pastor nos predica que Dios afirma que no devolvamos la plata que debemos, ¿cómo actuamos frente a eso? El Señor puede hablar con alguien para que nos perdone, pero nunca nos dirá que incumplamos los compromisos financieros. La Biblia también nos pide diezmar, por ejemplo. Y si pasamos por una dificultad y tenemos la idea de no darle a Dios lo que le pertenece, no podemos decir que Él nos habló de eso o nos ordenó dárselo a otra persona, porque Dios jamás hará eso. En segundo lugar, diríamos que ¿qué comunión tiene la luz y la oscuridad? O podríamos preguntarnos si esto está de acuerdo con la palabra para discernir si es de Dios o no. Por ejemplo, la Biblia dice que no robemos. Si de repente queremos ser un Robin Hood y quitarle a un rico para darle a un pobre, esa impresión no viene de Dios. Proverbios dice que hagamos negocios con integridad. Sobornar, mentir, aunque sea fácil, no es una idea del Señor. Aunque el camino a la vida sea estrecho, sigamos su camino. El sistema del mundo normalizó prácticas indebidas que son inviables para los hijos de Dios, pues distan de lo que dice la palabra. Si el Señor odia el divorcio, no digamos que nos dijo que nos separáramos, ya que ese no es nuestro Dios y contradecimos la Biblia. El matrimonio es para toda la vida, de acuerdo con el diseño del Padre. La palabra nos pide en 2 Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Eso tiene que ver con negocios, con matrimonio. Que una muchacha diga que el Señor le dijo que se metiera con un incrédulo para ganárselo para Cristo es una equivocación grave, pues así no habla Dios. Su voluntad es la santidad sexual y nadie puede decir que le permitió hacer algo que contradice la Biblia. El que afirma eso no conoce verdaderamente al Señor y mucho menos su palabra. En tercer lugar, deberíamos, para saber discernir, para conocer si es realmente la palabra de Dios, deberíamos preguntarnos si Dios realmente haría eso o haría algo así. Por ejemplo, en Santiago 3:13 nos comenta que encontramos la característica de la sabiduría. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Pero si tienen envidias
amarguras y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancia y mentira, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Algo no es del Señor si es el resultado de comportarnos así con los demás. Algo no es del Señor si es el resultado de compararnos con los demás, desear lo que poseen y enojarnos porque tengan más. Eso nos amarga con nosotros, con ellos y con Dios mismo. Él quiere que soñemos y tengamos ambiciones, claro, pero el problema está en cuando somos los únicos beneficiados. Cuando el Señor nos ve, no piensa solo en nosotros, sino en el bien común. También en Santiago nos dice que la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Un pensamiento es de Dios cuando es limpio y su propósito es de tranquilidad. En cambio, si su fin es la pelea, además dice la Biblia que la sabiduría siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Cuando un sentir perjudica a alguien, no es del Señor. La sabiduría incluso afirma la palabra está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Un pensamiento de Dios, en vez de llevarnos a criticar, nos sorprende porque estamos llenos de una misericordia inexplicable. Esa es una manera de probar si algo es de Él, o sea, del Señor, porque la carne no es así. La sabiduría del Señor no muestra favoritismo y siempre es sincera. En cuarto lugar, podríamos destacar los impulsos que tenemos y debemos preguntarnos si ese impulso fue confirmado por cristianos maduros. Dios no quiere llaneros solitarios, desconectados de los demás. La iglesia es un lugar en que compartimos el evangelio, venimos a alabar a Dios y compartimos con los demás hermanos. Si Él nos habló, lo confirmará a través de los cercanos. Una clara evidencia de que un pensamiento no es de Él es cuando no queremos la opinión de los demás, porque debemos darle el permiso a los que tienen la autoridad del Señor. A veces nos desagradarán sus palabras, pero la Biblia dice en Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando buscamos la confirmación del Señor a través de ellos, cuidemos de no manipularlos para que digan lo que queremos oír. Busquemos siempre sus perspectivas a modo de ilustración. Ayudan a saber si algo es de Dios. Cuando volví a mi país, después de haber vivido por muchos años en Europa, llegué convencido, pero totalmente convencido del plan del Señor para mí. En mi corazón ardía su llamado y tenía lo necesario, pero me faltaba la persona con la cual llevarlo a cabo. Sin embargo, ignoré las enseñanzas de los que me amaban. Por eso, durante casi un año no busqué la opinión de mis líderes. Me resentí porque no me apoyaron, pero el problema no eran ellos, porque si quería su consejo, debía pedirlo. Las autoridades no tienen la verdad absoluta, pero hay sabiduría en escucharlos, y eso nos evitará cometer errores y desviarnos del camino verdadero. Dios me encaminó de nuevo, pero conozco a muchos que por no oír a sus padres, por ejemplo, no se recuperaron. Atender a la multitud me hubiera impedido perder grandes oportunidades. En quinto y último lugar, diremos que más bien preguntémonos, ¿tiene que ver esto con mis dones, habilidades, personalidad o con lo que yo soy? El Señor nunca nos llevará a hacer algo que no tiene que ver con lo que somos. Los dones confirman el llamado. Muchos creen estar destinados a predicar, pero no tienen la destreza. Dios da a cada uno conforme con su designio, porque no se trata de hacer algo solo por dinero, fama o poder. Recuerdo que de pequeño soñaba con ser piloto, marcado quizás por los muchos viajes en avión que junto a mi madre realizaba, pero no tenía nada que ver con las habilidades que el Señor me había dado. Todo se da milagrosamente, ¿o hay muchas casualidades? Eso es una pregunta que generalmente nos hacemos. Lo que a veces nos parecen coincidencias o casualidades puede ser Dios obrando
o sea, el plan divino de Dios en nuestra vida. Recuerdo una historia que escuché una vez de una señora llamada Taya Smith, una cantante australiana, que una vez en un viaje se quedó varada en la ciudad de Sydney, la capital de Australia, y no pudo viajar a su pueblo. Y ese mismo día en su iglesia estaban grabando un álbum musical en el cual no pudo participar. 2 días después le pidieron que ayudara con unas voces en el último proyecto y además recibió las letras de una canción para cantarla, que fue titulada, si mal no recuerdo, Océano. La grabaron y se convirtió en la más vendida en la historia de esa orquesta o de esa banda. Aún así, eso no fue lo milagroso, sino lo que pasó 2 semanas antes, cuando esta señora, Taya, le pidió al Señor que si quería que cantara, le abriera las puertas. Dios no nos ve como uno más. Tiene un plan y despejará el camino. Si queremos oírlo, simplemente preguntémosle qué quiere que hagamos. Bueno, queridos hermanos, espero que esta breve enseñanza le haya servido para edificación. Y como siempre queremos exhortarles en leer la Biblia, en escudriñar la Biblia, porque ese es el único medio que tenemos para discernir realmente si algo viene de Dios o no, para conocer realmente su palabra. Y como Él nos dice, conoceréis mi palabra y seréis verdaderamente libres. Bueno, queridos hermanos, nos despedimos de ustedes en esta ocasión, deseándole la más rica y abundante bendición para sus vidas. Sugerirle, como siempre, de inscribirse a nuestro canal, de compartir estas enseñanzas con otras personas para poder llegar así a todas las personas del mundo, a todas las naciones, como ha sido siempre la voluntad del Señor. Bueno, queridos hermanos, que la pasen bien y que la paz de Dios esté siempre sobre todos ustedes.